tardes, el día de hoy vengo a hablarles sobre la membrana plasmática o membrana celular. Esta membrana es la que hace el recubrimiento de la célula en sí y forma una barrera, es decir, que la aparta de su medio exterior. Está compuesta por dos capas de fosfolípidos, las cuales crean una capa hidrofóbica, es decir, que no permiten el paso del agua hacia el interior de la célula. Esta está compuesta de varias partes, entre ellas encontramos los glucolípidos, que son estos, vamos a verlos acá. Los glucolípidos son un área de reconocimiento de la célula que permiten interactuar con otras células de su mismo tipo. Entonces no interactúan con otras, sino con las que son del mismo tipo. Ese es un tipo de recepción. Aquí encontramos las proteínas transmembranas, que son de un solo paso. Estas proteínas permiten el ingreso de ciertas sustancias según el receptor que activen. Aquí encontramos las proteínas transmembrana de multipaso, es decir, que si se activan varios receptores, dependiendo del receptor que se active, puede permitir el paso de diferentes sustancias. Aquí encontramos los canales, el canal iónico. El canal iónico es una molécula proteica que permite el flujo de iones a través de la membrana celular, es decir, su ingreso. Las enzimas de la membrana, existen diferentes enzimas que son las que se activan para permitir el paso de diferentes sustancias, tanto al interior como al exterior de la célula. Una de las principales características o de las principales funciones de la membrana celular o de la membrana plasmática, que es lo mismo, es el transporte. Existen dos tipos de transporte: el transporte de moléculas de bajo peso o baja masa molecular y el transporte de moléculas de alto peso molecular. Del bajo peso molecular existen dos clases de transporte: el activo y el pasivo. El transporte pasivo se puede realizar de diferentes formas. Una de ellas es la difusión simple a través de la membrana, es decir, que ocurre cuando en un sitio de mayor concentración pasa de mayor a menor concentración, se realiza la difusión de la sustancia a través de la bicapa, es decir, de esta bicapa de fosfolípidos. Esta se realiza por medio de componentes que son compatibles lipídicos. Entre ellos encontramos las hormonas esteroideas, las moléculas lipídicas y otros fármacos liposolubles, entre ellos el éter, moléculas como el CO2 y el H2O. También se realiza este tipo de difusión por medio de la bicapa a través del canal proteico, es decir, a través de este canal. Este quiere decir que allí entran los los iones de sodio o potasio, de calcio y cloro, cuando un receptor de la molécula se activa y permite que se abra este canal para permitir el paso de dicha molécula al interior de la célula. Difusión facilitada. La difusión facilitada es por medio de proteínas transportadoras o permeasas que cambian la estructura y de allí permiten el arrastre hacia el interior de la célula, es decir, se adhiere ese tipo de proteína a la molécula y permite el arrastre hacia el interior de la célula para ser utilizada. Entre ellas encontramos las moléculas como los monosacáridos o los aminoácidos. Otra forma de transporte es el transporte activo. El transporte activo están implicadas proteínas y energías en forma de ATP, es decir, de adenosintrifosfato, y esto es cuando se realiza cuando es en contra del gradiente electroquímico de la célula. Entonces ahí encontramos la bomba de sodio-potasio y la bomba de cloro. Ya sabemos que la bomba de sodio-potasio es la que permite la contractilidad muscular en el corazón. Esta ocurre cuando la proteína transmembranal ingresa el potasio al interior de la célula y el sodio al exterior de la célula. Y la bomba de calcio, que es la que permite la contractilidad muscular a nivel general. También está el transporte de moléculas de elevada masa molecular. Para esto existen tres tipos de transporte. Está la endocitosis, la exocitosis y la transcitosis. Estas generalmente son producidas o se ocasionan
a causa de unas vesículas revestidas de clatrina, que son unos filamentos que atrapan las moléculas. La endocitosis ocurre cuando la célula capta partículas del exterior, hace una invaginación, es decir, atrapa la molécula, la lleva hacia su interior, allí se rompe y se libera la vesícula con la molécula al interior. La pinocitosis, esta se ocasiona por medio de líquidos, entonces ocurre el mismo proceso, pero es con líquidos y partículas de absorción. La fagocitosis, esta sí ya es un tipo de macromolécula que permite que los fagosomas atrapen restos celulares y bacterias, pequeños microorganismos, hagan su invaginación y los lleve hacia el interior de la célula para ser eliminados posteriormente. La endocitosis por medio de un receptor. Esta solo entra una sustancia que tiene un receptor específico en la membrana. Si no existe el receptor, no va a ingresar ningún tipo de sustancia. Exocitosis. La exocitosis ocurre cuando las macromoléculas contenidas en el citoplasma, en las vesículas citoplasmáticas, se transportan desde el interior de la célula hacia el exterior. Es decir, que estas vesículas llegan a fusionarse la membrana de la vesícula con la membrana citoplasmática para activar un receptor que abre y de allí se permite la expulsión de la molécula o de los desechos que ya no van a ser utilizados por la célula. Tiene que haber un equilibrio entre la endocitosis y la exocitosis para que no se pierda el volumen intracelular. La transcitosis. La transcitosis ocurre cuando una macromolécula atraviesa la célula de polo a polo. Es decir, que esto es lo que ocurre en las membranas de los capilares de los vasos sanguíneos, porque allí ocurren los dos procesos a la vez, endocitosis y exocitosis. Es decir, que se transporta del medio celular al medio externo sustancias e ingresan sustancias del medio externo al medio celular, de medio de los tejidos hacia la célula. Muchas gracias por la atención prestada, espero que el tema haya sido completamente claro.